vamos a hablar de un tema que incomoda, pero que está en el centro de la vida académica y tiene que ver con la atención, o más bien la falta de atención de los alumnos en las aulas universitarias. Pero antes de que se crea que esto parece una crítica a lo que sucede en un aula, lo cierto es que tiene que ver en cómo las personas que ya no estamos en el aula, los profesionistas, tendemos a ver muchas de las cosas que están sucediendo en el ámbito laboral y que definitivamente terminan conectando a lo que pasa en las universidades. Hace algunos años el politólogo Yascha Mounk, que escribió este libro de Gente en contra de la democracia y que ya habíamos platicado aquí en algún momento hace como un año aproximadamente. En este libro, precisamente en el último capítulo, señala que en muchas universidades existe un pacto tácito. Los estudiantes no exigen demasiado de sus profesores y los profesores, a cambio, facilitan el camino para que los alumnos obtengan un título sin pensar demasiado. Una especie de tregua silenciosa que erosiona el aprendizaje. Yascha ha estado en las principales universidades de Estados Unidos, incluso de la Ivy League, como catedrático, entonces sabe de lo que está hablando. Y esta idea que él escribió, yo creo que fue por ahí del 2016. Esta idea volvió a la conversación con un reportaje de la semana pasada del diario The New York Times sobre Harvard. En este artículo, el periódico hace un diagnóstico que es bastante claro. Los estudiantes faltan a clase, no leen, no participan y aún así obtienen buenas calificaciones. La razón de todo esto, que hay una inflación de notas que permite avanzar sin comprometerse realmente con el conocimiento. En otras palabras, y quiero ser puntual en esto, lo reportó el New York Times, pero está reportando una investigación interna de un comité especial que creó la Universidad de Harvard. Entonces, no lo está inventando, no lo está intuyendo, no lo está ni siquiera investigando, está reportando algo que la misma universidad puso en blanco y negro. Entonces, en otras palabras, Harvard se está volviendo en una universidad barco. La respuesta institucional a todo esto ha sido endurecer reglas. Ahora, en todas las universidades, empezando por Harvard, ya se está tomando asistencia, se están prohibiendo los dispositivos como computadoras y celulares, se está fomentando la escritura a mano, incluso se pregunta desde el proceso de admisión qué tan abiertos son los aspirantes a escuchar opiniones contrarias, porque con este tema de la cancelación, y yo lo he dicho muchas veces, perdimos la capacidad de debatir, y el debatir, el estar en desacuerdo, es lo que genera el conocimiento. Pero el problema de fondo no es tecnológico ni administrativo, es la ausencia de conversación genuina, insisto. Cuando los jóvenes y también los adultos, cuando las personas dejan de debatir, se pierde la oportunidad de escuchar perspectivas distintas y de aprender a disentir. Y aquí aparece la gran paradoja. Estudiantes con acceso a una educación privilegiada, pero con escasa disposición a confrontar ideas. Y aunque algunos defienden que la libertad implica decidir si asistir o no, la realidad es que los comportamientos humanos siempre han necesitado estructuras. Ya lo dijo Larry Fink, lo he repetido no en pocas ocasiones aquí y en mis columnas. Lo que dijo en su momento en una entrevista en video que hizo al New York Times. Dijo Larry Fink, el CEO de BlackRock, este fondo de inversiones del más grande del mundo, que los comportamientos se pueden forzar. A ver, pensémoslo. En el trabajo, checamos tarjeta, seguimos un código de vestimenta, cumplimos objetivos, recibimos evaluaciones. Lo mismo pasa cuando vamos, no sé, a la ópera. En el teatro, las reglas de etiqueta fuerzan silencio, atención y hasta una vestimenta. ¿Por qué la universidad habría de ser distinta? Incluso lo que estamos haciendo o lo que se debería de hacer en una universidad,
o en el trabajo, pues es darle estructura a la gente. O como dijo Larry Fink, forzar comportamientos. Pero bueno, esa palabra no nos gusta mucho. En mi experiencia como profesor universitario lo confirmo. Nada de esto ocurre por azar. Se logra estableciendo acuerdos claros. Personalmente, yo pongo una serie de reglas o acuerdos o cultura o como le querramos llamar. Llegar temprano, que no es negociable, participar, respetar opiniones, trabajar en equipo, leer mucho y limitar el uso de aparatos electrónicos. No es capricho, es convicción. La atención plena y el diálogo directo valen más que cualquier dispositivo. Y al final, si la palabra forzar nos incomoda, podemos llamarlo de otra manera. Es más, llamémoslo un sistema de valores compartido, porque educar, aprender, trabajar en conjunto, ya sea, insisto, en universidades o en las organizaciones, no es solamente hacer las cosas o transmitir conocimiento, es crear las condiciones para que todo este conocimiento, todo este trabajo florezca. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 14 de octubre y este es nuestro episodio número 99. Yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. Seguramente usted ya lo habrá leído o escuchado y si no, aquí lo platicamos y me refiero a lo que está pasando en Estados Unidos, el llamado shutdown o cierre del gobierno federal. Y esto dejó de ser un tecnicismo. ¿Qué significa? Que el Congreso no aprobó a tiempo el presupuesto adicional y sin financiamiento, miles de agencias suspendieron actividades no esenciales. Desde el 1 de octubre, la parálisis mantiene a cientos de miles de empleados públicos de aquel país sin sueldo y a servicios clave operando con recursos mínimos. Es el primer cierre de esta magnitud en 7 años. Y a diferencia de los anteriores, este se considera total, con impacto en prácticamente todas las dependencias. Lo inédito de todo esto es que la administración del señor Trump anunció más de 4,000 despidos definitivos en agencias como Tesoro, Salud, Educación y Vivienda. Cerca de 600,000 trabajadores siguen en licencia forzada o laboran sin paga. Y los efectos ya se están sintiendo en los Estados Unidos. Comunidades nativas sin servicios médicos básicos, veteranos sin consejería laboral y agricultores que no pueden planear la próxima temporada por falta de datos y créditos federales. En lo inmediato hay retrasos en trámites, parques nacionales cerrados, programas sociales suspendidos y una presión creciente sobre la economía doméstica. Cada semana sin acuerdo erosiona la confianza, reduce el gasto público y amenaza con frenar el PIB de los Estados Unidos. Para México, el riesgo es evidente. Menor demanda de manufacturas, afectaciones en turismo y volatilidad financiera. Al día de ayer, 13 de octubre, el shutdown es ya símbolo de la polarización política en Washington. Más que un conflicto administrativo, refleja la fragilidad institucional de la mayor economía del mundo y sus repercusiones inevitables en la región. Economía. En México, los indicadores de octubre confirman un escenario de fragilidad económica. Los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social muestran una creación mínima de empleo formal, ya lo habíamos platicado la semana pasada, insuficiente para revertir la desaceleración en la generación de empleo formal. La informalidad se mantiene por encima del 54% de la población ocupada, reflejo de un mercado laboral estancado. La inflación anual llegó a 4.6% en la primera quincena, con presiones en alimentos y energéticos.
La subyacente está en 4.1%. Esto refuerza la expectativa de que el Banco de México mantenga su política restrictiva. Pero a saber, el encarecimiento de básicos erosiona el consumo mientras la inversión privada sigue sin señales de recuperación. Es decir, la iniciativa privada, los empresarios no están invirtiendo. Claro, no hay claridad económica y no hay seguridad jurídica. El crecimiento ofrece poco respiro. El Banco de México ya ajustó su previsión para 2025 a un tristísimo 0.5% de crecimiento del PIB, apenas un repunte ligado a exportaciones manufactureras. El INEGI reportó estancamiento en construcción y servicios, con avance limitado, lo que decíamos, en la manufactura externa. Todo esto genera que la productividad retrocedió en comercio y servicios, compensada solo de forma parcial por la industria automotriz y electrónica. Y ya lo decía hace unos momentos, con el freno a la inversión que está haciendo la iniciativa privada, y todo esto implica que el entorno empresarial está reflejando una mayor cautela. La encuesta de opinión empresarial mostró deterioro en expectativas y confianza, con énfasis en la desaceleración manufacturera. En conjunto, los datos de empleo, inflación y productividad delinean una economía con señales mixtas, ligera mejora en exportaciones, pero con debilidad estructural en el consumo, que es el principal motor de crecimiento de nuestro país, también debilidad en inversión y en el mercado laboral. El balance de lo que llevamos de octubre confirma un entorno de bajo crecimiento y alta vulnerabilidad. En el ámbito internacional, el Fondo Monetario Internacional presentó su World Economic Outlook de octubre de 2025 con un diagnóstico de crecimiento global de la economía global del 3.1% y una inflación promedio de 4.2%. El organismo advirtió que la productividad en economías avanzadas sigue estancada, lo que limita la recuperación del Producto Interno Bruto y prolonga la presión sobre los mercados laborales. Entre los riesgos centrales destacó el Fondo Monetario Internacional la intensificación de tensiones comerciales y la volatilidad financiera, factores que podrían erosionar la inversión y el consumo en el cierre del año a nivel mundial. En Estados Unidos, la prolongación del shutdown que platicábamos previamente comenzó a generar ya advertencias sobre su impacto en productividad y confianza empresarial. Y aunque el empleo agregado se mantiene sólido, la manufactura muestra señales de enfriamiento. Las minutas de la Reserva Federal confirmaron la decisión de sostener tasas elevadas hasta que la inflación converja a la meta de 2%, lo que encarece el financiamiento y presiona al consumo. Y el anuncio de nuevos aranceles del 100% a importaciones chinas este pasado 10 de octubre añadió tensión al comercio global y provocó caídas bursátiles, reforzando la percepción de un crecimiento más débil hacia este último tramo del 2025. Talento. Contratar a un reclutador por apenas $97 al mes. De esto nos habla hoy Isca González. Ya puedes contratar a un reclutador por $97 al mes. En recursos humanos, amigos, lo hemos hablado mucho. La inteligencia artificial ya está cambiando la manera en que trabajamos, pero pocas veces la hemos explicado a detalle. Entonces, hoy les voy a contar cómo funciona Cintra AI, que es una empresa que ofrece asistentes de inteligencia artificial diseñados para trabajar como si fueran un miembro más del equipo. Cintra analiza datos, automatiza tareas, responde consultas y puede mantener las operaciones, administrativamente hablando, fluyendo 24 horas sin necesidad de pausas ni descansos. Esto, por supuesto, en el mundo del reclutamiento suena como maravilloso para todos los hiring managers que quieren candidatos listos una vez que abren sus ojitos cuando tienen aprobada una vacante, ¿verdad? Por $97 al mes, Cintra ofrece a Scouty, que es un reclutador con inteligencia artificial entrenado en miles de buenas prácticas de recursos humanos. Lo que promete Scouty es
poder optimizar todo el proceso de reclutamiento, desde la búsqueda y selección de candidatos hasta la incorporación. Ahora, lo que dice Skoury es que puede reducir drásticamente el tiempo que los equipos dedican, ojo, a tareas repetitivas. ¿Cómo podríamos ver esto? Es decir, en un escenario real de reclutamiento en una empresa, Skoury lo que puede hacer es automatizar filtros, revisar perfiles y dar seguimiento a los candidatos cuando aplican a vacantes o cuando son encontrados. Y así los reclutadores de carne y hueso se pueden enfocar en lo que aporta valor a la atracción de talento, que es la estrategia, la experiencia del candidato y la conexión humana. En el sitio web de Cintra, allí podemos encontrar también varios casos de éxito, principalmente de pequeñas empresas, por ejemplo, una clínica especializada en masajes post-cirugía, una agencia de marketing digital. Y estos son negocios que tienen todo el potencial para crecer, pero que hasta ese momento, antes de usar Cintra, no tenían el presupuesto para contratar a un equipo humano. Entonces ahí es donde esta herramienta literalmente les ayuda con actividades administrativas repetitivas para dejarles el tiempo disponible a enfocarse en sus negocios. Entonces, como siempre, amigos, hay que recordar, la tecnología no viene a reemplazar, en este caso como Skoury, el reclutador, sino viene a liberarnos del trabajo operativo repetitivo para que las personas entonces puedan hacer lo que saben hacer mejor, que en este caso sería elegir el talento y construir relaciones al interior y al exterior de la organización. Entonces, el futuro del reclutamiento, amigos, esto es bien importante tenerlo claro. No es solo digital, es más humano. Y ahí es donde la inteligencia artificial nos ayuda. Yo los invito a reflexionar y a pensar de verdad súper objetivamente. Hoy, ¿cuáles son las tareas administrativas repetitivas que sí te pueden cansar, pero más allá de cansarte, tú dices, si esto pudiera hacerlo más rápido, podría dedicar más tiempo a esto otro? Así es como creo que vale la pena que empecemos a ver cómo nos está ayudando la inteligencia artificial. Cultura. El día de hoy, Ginny Dorado nos habla de cómo las empresas están impulsando procesos para fortalecer el liderazgo femenino. La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un foro para fortalecer el liderazgo femenino en una empresa manufacturera líder en el norte de México. Compartí una charla sobre marca personal de liderazgo y cómo construirla desde la responsabilidad, la coherencia y el impacto. Durante el evento, las organizadoras me contaron algo que escuchan con frecuencia. Muchos líderes aún se muestran reacios a participar en foros, paneles o espacios públicos. Algunas empresas incluso lo desincentivan bajo la idea de que estar fuera puede distraer del trabajo diario. Pero olvidamos algo clave. La marca empleadora no la crean las campañas de comunicación externa, la crean los líderes. Cuando un líder participa en un foro, comparte aprendizajes o visibiliza sus proyectos, no solo habla de sí mismo, habla de su empresa, de su cultura, de cómo se toman decisiones, de lo que se vive dentro. Y esa visibilidad genera credibilidad, porque escuchar a los líderes de una compañía contar cómo trabajan, cómo enfrentan los retos o cómo viven los valores, acerca a las personas a la organización. Hoy más que nunca las nuevas generaciones quieren conectar no solo con lo que hace una empresa, sino con quienes la dirigen. Saber quién está detrás de los valores y de las decisiones pesa tanto como la marca misma. McKinsey, en un estudio de Buzz Factor, muestra que los líderes influyen directamente en la experiencia de los empleados. Los equipos que confían en sus líderes son hasta 2.5 veces más propensos a recomendar la empresa como un gran lugar para trabajar. Gallup, por otro lado, señala que el 70% del compromiso de los empleados depende de su liderazgo directo. Un líder visible y coherente no solo genera confianza interna, también proyecta reputación externa. Gartner y Universum coinciden en lo siguiente. Las compañías cuyos líderes participan activamente en foros, medios o redes profesionales tienen mayor atracción de talento y fortalecen su marca empleadora. La presencia externa del liderazgo no es ego, es estrategia. Es entender que el talento no se atrae solo con beneficios o cultura, sino con rostros y voces que inspiren. La pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿tus líderes hablan o solo tu marca? El talento no busca logos, busca rostros y decisiones en las que puedan creer. ¿Quién está representando hoy la cultura de tu empresa afuera? Nos vemos en la próxima. Que no se nos escape.
octubre llegaron, como cada año, los anuncios de los Premios Nobel 2025, esos reconocimientos que distinguen a personas e instituciones que han cambiado al mundo con sus ideas. Y este año hubo historias que vale la pena contar de manera sencilla. Primero, le cuento que en medicina el premio fue para los científicos que descubrieron a los llamados guardianes del sistema inmunitario. En palabras simples, identificaron cómo nuestras defensas saben cuándo activarse y cuándo no. Esto es un hallazgo clave para tratar enfermedades autoinmunes y mejorar las vacunas. En física, que si usted lee en qué consiste el término, la verdad es que está bien, pero bien difícil de entender. Vamos a tratar de simplificarlo. Obviamente utilizamos la ayuda de la inteligencia artificial. Y le cuento que los galardonados fueron los padres de la nueva revolución cuántica, quienes lograron llevar la mecánica cuántica del laboratorio a aplicaciones reales como computadoras ultrarrápidas y comunicaciones seguras. En química, el reconocimiento fue para investigadores que desarrollaron estructuras llamadas metalorgánicas. Son como esponjas moleculares capaces de atrapar gases, extraer agua del aire o incluso captar dióxido de carbono con un enorme potencial ambiental. El Nobel de Literatura fue para el escritor húngaro, a ver si puedo pronunciar su nombre medianamente bien, László Krásznahorkai, que es conocido por su estilo intenso y reflexivo, este escritor húngaro. Personalmente, yo nunca había leído nada de László y acabo de empezar hace unos días una de sus novelas que se llama Tango Satánico, que trata de un grupo de personas en una cooperativa agrícola en Hungría poco después de la caída del comunismo, que viven en la desolación y la esperanza. Hasta ahora pinta muy bien esta novela, llevo poco menos de la mitad y sí, definitivamente es un estilo intenso y muy reflexivo. El Nobel de la Paz, ahí hubo algunos temas políticos, algunos reclamos, no me voy a meter en eso. Recayó en la opositora venezolana María Corina Machado por su defensa de la democracia frente al régimen de Nicolás Maduro. Y economía, que fue el último premio que se otorgó precisamente el día de ayer lunes, bastante interesante. Fue para 3 personas, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt. Estos 3 economistas compartieron el premio, oiga usted esto, por su investigación que explica la relación entre el progreso tecnológico y el crecimiento económico sostenido, que ha mejorado el nivel de vida, la salud y la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Tampoco me voy a meter en temas políticos, pero veamos lo que está pasando en México y con esa tristísima nueva escuela mexicana y con la capacidad que tienen nuestros alumnos y los adultos del país en habilidades de ciencias, tecnología, matemáticas, etcétera. Pero bueno, estos economistas encontraron esta relación o explicaron esta relación entre progreso tecnológico y crecimiento económico sostenido. En resumen, ciencia, letras y lucha social se unieron este 2025 para recordarnos que el conocimiento y la valentía siguen marcando el rumbo del mundo, aunque a veces no lo parezca de esa manera. En Estados Unidos crece la preocupación por la reforma judicial en México. Legisladores y analistas de aquel país comienzan a evaluar si los cambios propuestos en nuestro poder judicial, ese que fue electo con acordeones, etcétera, podrían violar los compromisos laborales establecidos en el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, al poner en riesgo la independencia judicial y los mecanismos de resolución de disputas. De este tema nos habla hoy Yeshua Gómez. Creo que ya bastante hemos hablado acá en este foro, en el People Trends, Rogelio y un servidor, acerca de lo preocupante que nos resulta la reforma judicial en México. Lo preocupante que resulta que jueces
poco preparados hayan sido electos y se hayan elegido pues a los más virales o a los que resultan tener una campaña más novedosa, ¿no? Pero ¿qué sucede al exterior? ¿Qué sucede fuera de las fronteras? Pues bien, esta semana desde Washington, la Junta Independiente de Expertos Laborales sobre México, creada precisamente por el gobierno de Estados Unidos para evaluar los avances del país en materia laboral, advirtió que la reforma judicial mexicana podría poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos laborales del TEMEC. Y aquí les van los datos más relevantes del informe presentado ante el Congreso de Estados Unidos. 1. Solo el 13% de los jueces electos en junio están capacitados en materia laboral, nada más el 13%. 2. De los 68 cargos judiciales laborales sometidos a vocación, únicamente 9 jueces especializados lograron reelegirse. 3. En el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de 5 miembros, solo 2 jueces en funciones conservaron su puesto. 4. El presupuesto del Centro Federal de Conciliación se redujo un 32.5%. 5. La unidad de enlace para reforma laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tuvo un recorte todavía más severo del 66.3%. Y punto número 6. Incluso el propio gobierno de Estados Unidos recortó 38% los fondos destinados a los programas de apoyo laboral en México. En fin, este reporte señala que estos factores, es decir, la falta de jueces capacitados y recortes presupuestales, pueden debilitar la aplicación de la reforma laboral del 2019 y comprometer los estándares de libertad sindical y negociación colectiva exigidos por el capítulo 23 del TEMEC. El documento también advierte que el gobierno estadounidense podría tomar, y cito, acciones más firmes para asegurar que México cumpla sus compromisos, especialmente si se confirma una afectación sistémica al sistema de justicia laboral, que para mi gusto creo que así va a ser. Más allá del debate político, este informe nos deja un mensaje muy puntual. Sin jueces especializados, recursos adecuados ni independencia judicial, esto último creo que es lo más importante, cualquier reforma pierde eficacia. México se juega no solo el cumplimiento laboral internacional, sino también su reputación ante sus principales socios comerciales. Nos escuchamos la próxima semana en el People Trends. Así cerramos el episodio 99 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 14 de octubre. Recuerde por favor seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita y también de activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @RogeSegovia y en mis columnas del Financiero semanalmente, El Norte quincenalmente y Players of Life, la revista de manera mensual. Ha sido un gusto compartir este espacio con usted. Nos escuchamos la próxima semana.